Y hoy día vamos a ver, vamos a seguir con el contexto social del grabado, que ya es nuestra última sesión, y ya la siguiente cambiamos de tema. Y se viene más en profundidad una actividad práctica que hicimos hace un tiempo, que era sobre este relato, que fue solamente como aflojarse un poquito. Y ahora que se conocen, también es más interesante ver qué pasa en este diálogo que podemos entablar en torno al grabado. Ayer fue tan bacán que se conocieran en vivo y en directo. Eso yo creo que es súper importante al final como de la sala de clases. Yo no soy profe, pero me encanta ser alumna. Entonces como que ese vínculo que se genera entre los pares y entre el profesor, ayer lo pudimos tener un poquito y fue muy bonito. Así que bueno, los dejo con Mayra. Cualquier cosa que necesiten me escriben al chat o me escriben al WhatsApp. Yo igual voy a estar acá. Y, y nos vemos en un ratito más. Ahí viene María Cristina. Gracias, Javiera. Sí, buenas tardes. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Mayra Olate. Soy profesora de castellano y comunicación. Actualmente estoy trabajando en el área de mediación del Museo Universitario del Grabado. Y la sesión que vamos a tener hoy tiene que ver un poco, ¿cierto?, con el ejercicio de la escritura, ¿ya? La idea es que ustedes, ahora que ya vieron algunas obras, me acuerdo que el otro día que fueron al museo le sacaron una foto con una obra que les gustó, así que la idea es generar un texto, ¿cierto?, en torno a una obra de su elección, ¿cierto?, de la muestra inaugural. Y para eso, ¿cierto? Yo les voy a dar como algunos tips, algunos consejos de cómo podríamos escribir un texto para quienes les cuesta más, ¿ya? Porque yo sé que muchas personas, ¿cierto? Sobre todo con los estudiantes a los que les hago clases, yo siempre me dicen, ¿cómo parto el texto? No sé qué escribir, profe. Siempre lanzarse es lo más complicado, pero cuando ya, digamos, como que tenemos la idea, la tenemos que plasmar, es mucho más fácil luego continuar el texto, ¿ya? Así que la sesión de hoy día va a ser sobre eso. La primera parte, después del recreo que usualmente tienen, vamos digamos, a la actividad práctica, en donde ustedes ya van a tener que empezar a tirar como las primeras líneas del texto. Si algunos lo terminan durante la sesión, genial, y si no, queda como tarea para revisarlo más adelante, ¿ya? Les voy a mostrar entonces el PPT, pueden tomar notas, ¿cierto? Son cosas muy pequeñas, se los puedo mandar también, quienes lo quieran, se los hago llegar a Javier y Javier se los envía, y pueden hacerme consultas mientras yo estoy hablando, no hay ningún problema, las pueden dejar por el chat o desactivan el micrófono y me interrumpan nomás, no tengo ningún problema, ¿ya? Las vamos resolviendo al tiro las dudas. ¿Ya? ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Ahí está. ¿Ya? ¿Ven todos? Sí. ¿Sí? Súper. Ya, entonces, esta sesión, ¿cierto? La denominé lectoescritura desde la interpretación, porque nosotros vamos a hacer un ejercicio de lectura de obra. En primer lugar, vamos a leer la obra que ustedes van a escoger, y luego van a escribir a partir de esa lectura que ustedes van a realizar, ¿ya? Y todo esto desde su perspectiva personal. No nos vamos a preocupar tanto como de la crítica artística, que la crítica artística, ¿cierto?, es como un texto argumentativo que se produce en torno a la lectura e interpretación de un crítico sobre una obra de arte. Esto es más bien un ejercicio personal, ¿ya? Por lo tanto, no tiene que ser necesariamente técnico,
aunque si quieren integrar esos aspectos no hay ningún problema, porque sé que durante la sesión anterior ustedes igual han estado viendo hartas cosas del grabado, ya desde la técnica, la materialidad, entre otras cosas. Así que los objetivos de esta sesión, ¿cierto? En primer lugar, que ustedes puedan realizar una lectura de la obra, ¿ya? Luego que hagan una autorreflexión y un vínculo desde la obra con su historia de vida, que esto también es muy importante. Y por último, ¿cierto? Que ustedes eventualmente puedan producir un texto crítico interpretativo, ¿ya? Considerando estos elementos que estamos viendo. Y para comenzar, ¿cierto? Tenemos que entender primero la importancia, ¿cierto? De la escritura, por qué escribimos, ¿ya? La escritura en general, no solamente para este ejercicio, sino que yo lo propongo, ¿cierto? Como un ejercicio que nosotros podemos realizar a lo largo de toda nuestra vida. Cuando yo era chica, tenía un diario de vida y me imagino que muchas niñas también de mi edad lo tenían. Porque nos ayuda, ¿cierto? A expresarnos, a liberarnos, es un ejercicio terapéutico también escribir aquellas cosas que nos suceden, aquellas cosas que pensamos, sobre todo para quienes son más tímidos, ya que era el caso mío, que no me gustaba mucho hablar, me costaba mucho expresar mis sentimientos, decírselos cara a cara a las personas, así que yo tendía siempre a escribirlo, ya escribía cartas, tenía el diario de vida, trataba, ¿cierto?, de repente de escribir mensajes, a mi mamá le pedía perdón siempre a través de mensajes en cartas, y esto tiene que ver, ¿cierto?, también con un poco con eso de expresar en la oralidad, nosotros lo podemos expresar a través de lo escrito, ¿ya? También es importante la escritura porque a través de la escritura nosotros dejamos una huella, ya todas las cosas que escribimos quedan con un registro, o sea, no se pierden como la palabra, ya la palabra cuando uno la habla es efímera, desaparece, se olvida, no la recordamos de repente de la misma forma que se nos dijo, pero la escritura, en cambio, sí, nosotros podemos dejarla como un registro, nos sirve para tener relevancia, ¿cierto? Para transferir conocimiento y así, esa fue la intención con la que surge, ¿ya? Y bueno, también eso va asociado al tema de la imprenta, ¿cierto? Que nosotros también sabemos que de ahí se origina el grabado, tiene que ver, ¿cierto? Con la comunicación. Al vivir en sociedad, nosotros siempre vamos a querer comunicarnos con otros, intercambiar mensajes, saber lo que el otro piensa, y la escritura, ¿cierto? Es una de estas herramientas, o sea, se utiliza para eso. Muchas veces yo puedo escribir para mí misma, ¿cierto? Como en el caso del diario de vida, pero la mayoría de las veces uno escribe para otras personas, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante también cómo planificamos el texto, qué cosas ponemos, qué cosas dejamos fuera, ya tenemos la posibilidad de editarlo, y esto nos ayuda siempre a que el mensaje sea bien comprendido también, porque tenemos que pensar cómo lo recibe la otra persona, ¿ya? Me avisan si voy muy rápido, me puedo detener si es que quieren tomar nota de algo, si quieren hacer alguna consulta, ¿ya? Ahora, en este caso particular, ¿cierto? Nosotros nos preguntamos qué y para qué escribir, qué es lo que vamos a escribir, y vamos a escribir una interpretación de la obra que vamos a escoger, ¿ya? Y lo vamos a hacer, ¿cierto? Para comunicar una idea, pensando que ustedes están preparándose, ¿cierto? Para ser monitores, para ser guías del museo. Entonces es muy importante cómo ustedes van a comunicar la idea, ¿cierto? O todo lo que se encuentre dentro de la exposición. Por lo tanto, el manejo, ¿cierto?, del vocabulario, el manejo de la palabra es sumamente importante, y también cómo nosotros vamos a expresar eso que queremos decir, pensando siempre que nos podemos enfrentar a distintos tipos de audiencia, ya si nosotros vamos a tener un público infantil, tenemos que comunicar algunas cosas, ¿cierto? A lo mejor ser más concretos, un poco más simple en cuanto al lenguaje, ver qué cosa les puede llamar la atención, ¿cierto?, a los niños con respecto a lo que se está mostrando. A diferencia, por ejemplo, si tenemos una audiencia que a lo mejor son artistas, ¿ya? Donde se puede abordar la técnica, se pueden hablar, ¿cierto?, las temáticas, o si tenemos, por ejemplo, un público de tipo general promedio, ¿cierto?, que le gustaría saber qué es el grabado y compartir, ¿cierto?, cosas generales. Dependiendo de cada audiencia, ¿cierto?, nosotros también vamos a manejar ciertos conceptos y cierto tipo de lenguaje para poder comunicar bien la idea, ¿ya? También es importante el relato del vínculo con la obra. Y esto digo que es importante porque generalmente, y me imagino que ustedes deben saber, ¿cierto?, que el arte es subjetivo, o sea, va a depender, ¿cierto?, de nuestra concepción de belleza, va a depender de nuestra concepción, ¿cierto?, de la vida, nuestra cosmovisión.
por qué una obra me activa y por qué otra no, ¿ya? Y lo mismo pasa con la poesía. Y esto es importante porque nosotros podemos transferir este valor, podemos transferir este gusto, este goce estético a otras personas si nosotros partimos desde nuestro vínculo con la obra, ¿ya? Que es un poco lo que me pasa a mí como profesora, o sea, para enseñar poesía o para enseñar el gusto por el arte, uno tiene que partir, ¿cierto?, de por qué es importante para los estudiantes o qué es lo que activa en ellos, ¿ya? Entonces yo, a partir de ese vínculo, a partir de ese relato, puedo generar interés en la otra persona, ¿ya? Y que trate de adentrarse por sí mismo a esta obra, ¿ya? Y que tiene que ver, ¿cierto?, también con hacer una invitación. O sea, yo puedo generar este gusto e interés, hago una invitación a la audiencia, ¿cierto?, a que se integre en la obra, a que le guste o por qué razón es importante destacarla, ¿ya? Es un poco lo que pasa con la pintura de Mondrian, que no todas las personas encuentran que Mondrian es un buen artista porque dicen que es muy fácil, que es simple, son cuadrados y figuras geométricas con los 3 colores primarios, entonces, ¿qué tan artista puede ser? Porque en realidad piensan que su obra no es compleja, pero si analizamos la historia de Mondrian, de cómo partió, ¿cierto? Haciendo realismo y luego comenzó a abstraerse mediante esto y él tiene un dominio completo de lo que es el realismo, el dibujo, hasta cuando él descubre, ¿cierto?, que en realidad todo se puede reducir a las figuras geométricas. Cuando yo cuento eso, automáticamente cambia la percepción de la persona con la que estoy hablando, ¿cierto? Que a lo mejor no puede que no tenga interés en Mondrian, pero una vez que conocemos la historia de vida de Mondrian, cómo llegó, ¿cierto?, a complejizar el estilo, automáticamente yo cambio la percepción y puedo hacer que la persona se interese por este tipo de pintura. Entonces depende, ¿cierto?, también de la mediación, del mensaje, de lo que yo cuento, lo que es interesante relatar de este artista o de esta obra para capturar el interés del público. Y por último, el enfoque, es cierto que para mí es muy importante. Pienso que cuando nosotros estamos siendo monitores, estamos siendo guías, intermediarios del aprendizaje, es muy importante que el enfoque sea crítico pedagógico. Y esto quiere decir que siempre se tiene que dejar una enseñanza, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que yo voy a enseñar? Que sea algo nuevo, que sea algo interesante, que aprenda la audiencia, ¿ya? Y para también generar cierto un cuestionamiento o una apreciación personal, o sea, que ellos puedan verlo también desde un punto de vista crítico. Yo creo que cada uno puede abordarlo, ¿cierto?, desde el enfoque que más le interese, pero creo yo que desde nuestro rol, ¿cierto?, de mediadores es importante que el enfoque crítico pedagógico esté presente, ¿ya? Que es lo que podemos enseñar de la obra, o sea, cuando estemos mostrando la obra que también quede un aprendizaje, y cómo podemos hacer que esa persona, ¿cierto?, que el público, la audiencia, también tenga un punto de vista crítico. Y esto nosotros lo podemos generar haciendo preguntas también a la audiencia, ¿ya? ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora con ustedes para que ustedes también activen un poco la escritura, ¿ya? Ahora, ya de lleno pasando como a la parte del texto, ¿cómo lo podemos construir? Y aquí yo puse 4 elementos que son importantes y que pienso que deberían tener sus relatos. En el centro, ¿cierto?, tenemos la interpretación de la obra, o sea, la obra misma, que va a estar puesta ahí. Nosotros tenemos que ver, en primer lugar, ¿cierto?, la temática que aborda esta obra. Nosotros podemos saber la temática, ¿cierto?, a través del título, la mayoría de las veces. Y si no hay título, nosotros ya tenemos que entrar a interpretar, ¿cierto?, la composición visual, o sea, qué es lo que está representado en la imagen. A través de eso nosotros podemos ver el tema, ¿ya? Había visto un video de los que tienen ustedes en YouTube, de las otras sesiones, y había una profesora que estaba, una grabadora que estaba hablando sobre un grabado que tenía sillas, me parece, no sé si era una silla o varias sillas, y hablaba de la soledad, ¿ya? Yo creo que, claro, cuando nosotros estamos hablando de temáticas que son complejas y que no necesariamente todos van a interpretar eso, hay que hacer un trabajo un poquito más profundo y a lo mejor consultarlo con más personas si es que no tenemos el dominio, ¿cierto?, para saber de qué tema trata una obra al momento de verla. Podemos ver en varias personas qué es lo que activa y a partir de eso poder tratar de construir, ¿cierto?, el tema o interpretar el tema que está tratando de plasmar el artista, que es algo importante igual. En segundo lugar, ¿cierto?, la técnica y la materialidad, y que en este caso, cuando hablamos de grabado, vendría a ser, ¿cierto?, si es linografía, si es silografía, si es litografía, ¿ya? Si es aguafuerte, etc. Y también si hay mezclas de técnicas, como el caso de las obras que están en la sala Patricia Israel, donde nosotros vemos que hay serigrafía, ¿cierto?, con grabado,
que hay collage de repente, que hay fotografía, entonces eso también es importante de mencionar, a lo mejor no tan en profundidad, si es que no, el texto no queremos que se vuelva tan técnico, pero sí que se dé a conocer porque después cuando uno ve la obra, ¿cierto? Es mucho más interesante saber cómo está hecha si tenemos este conocimiento. En tercer lugar, ¿cierto? Tenemos el vínculo con la historia, que era lo que les decía yo, que es interesante cuando nosotros hacemos una lectura personal, contar qué fue lo que activó en nosotros, ¿ya? Por ejemplo, me acuerdo que en la visita que realizaron, no me acuerdo el nombre de la señora que lo dijo, pero que le había gustado el grabado de Santos Chávez, que parece que fue, y ella decía que era porque le recordaba un periodo de su vida. La profesora que parece que era de Francia, profesora de lenguaje, también me había dicho que había vivido en Francia, o que había ido a París, algo así, me acuerdo que me contó. Y ella tenía, claro, como que ahí expuso ese vínculo que tenía con el grabado, porque le gustaba tanto. Entonces eso, plasmarlo en el texto también es súper interesante. Si es que quieren partir con eso también, porque el orden del texto va a depender de ustedes, pero si partimos con una anécdota, con algo interesante que capture la atención del lector, es mucho más significativo, ¿ya? Y por último, ¿cierto? El propósito comunicativo, que en este caso sería qué es lo que queremos conseguir con el texto. Queremos que el lector se conmueva, queremos que aprecie la obra, queremos que, no sé, que a lo mejor entienda alguna crítica o alguna denuncia que yo estoy haciendo a través de esta interpretación de la obra. Quiero que el lector conozca al artista. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con este texto? Eso también es sumamente importante porque a partir del propósito comunicativo yo voy a definir, ¿cierto?, el estilo que quiero darle al texto y también cómo voy a ordenar la información dentro de este y cuál va a ser el grueso del texto, o sea, la parte del desarrollo. Ahí donde yo como que pongo toda la información que yo considero relevante, ¿ya? ¿Hay alguna duda, consulta hasta acá? ¿Preguntas? ¿O está todo clarito? Todo claro, todo claro. Súper, ya. Muchas gracias. Ya. Ahora, si nosotros pensamos en los pasos a seguir, así como viendo lo concreto, ¿ya? De qué es lo que tengo que hacer para poder escribir, son tres. En el caso del proceso de escritura, tenemos planificación, tenemos redacción y luego tenemos revisión, ¿ya? Cuando yo planifico un texto, que es el primer paso, ¿cierto? Elijo la obra en este caso, que sería como el tema del texto, ¿ya? Si esto yo lo paso al colegio, les digo a los niños cuál es el tema de que ustedes van a escribir, en este caso, cuál es la obra que ustedes van a escoger. Y las preguntas que me tengo que hacer para poder realizar como un paneo general de lo que yo voy a comenzar a hablar en el texto, ¿por qué escogí esta obra? ¿Qué es lo que activó en mí? ¿Qué es lo que me llamó la atención? ¿Qué es lo que me gusta de la obra? ¿Qué le sacaría? ¿Qué le pondría? ¿Por qué? ¿Ya? Me gusta esta obra porque tiene muchos colores. Ok, entonces eso qué dice de mí, que soy una persona muy visual, que soy una persona alegre, que soy una persona que me gusta llamar la atención, porque cada cosa que yo escojo porque me gusta, ¿cierto? Dentro del arte es porque también dice cosas de mí, ya tiene que ver un poco también con el autoconocimiento. Y luego de que escojo la obra, ¿cierto? Y me hago estas preguntas, puedo realizar una lluvia de ideas, de qué cosas voy a tocar en el texto, de qué voy a hablar. El tema, ¿cierto? El título, que el título es muy importante. La mayoría de los textos, ¿cierto? Debería tener título. Digo la mayoría porque hay textos que no necesariamente se los voy a mostrar a otros, entonces el título no es relevante. Pero cuando son textos que yo voy a mostrar a otras personas que van a estar publicados en algún lado, tiene que tener un título. Y el título, ¿cierto? Es como la portada del libro, o sea, lo que me invita a leer el texto. Por lo tanto, el título tiene que dar pistas de lo que yo voy a hablar del tema. Y en el caso de si es un texto argumentativo, como es el caso de que vamos a escribir ahora, tiene que dar pistas también de lo que se va a tratar, de lo que yo voy a exponer, ¿ya? La técnica y la materialidad, como les había mencionado, ¿cierto? La historia de la obra, si es que la hay, que muchas veces, ¿cierto? También es interesante estas anécdotas que de repente hay tras las obras, ¿cierto? Que, no sé, Picasso no hizo esta obra hasta que cumplió 95 años, hizo como, no sé, 10 versiones de esta misma obra hasta que la consiguió. Ese tipo de datos o anécdotas son interesantes también, si es que las conocen, ¿cierto? Si es que ustedes cogen una obra, investigan un poco o está la información, también sería interesante añadirlo. El vínculo, como les digo, muy importante con su historia de vida, porque conecto con esta obra, ¿cierto? Y la interpretación personal de la obra, que eso ya sería como un comentario final que ustedes pueden hacer, una reflexión.
y que puede también quedar como una invitación abierta a que el lector, ¿cierto?, también se cuestione sobre esta obra, ¿ya? Eso sería, entonces, en torno a la planificación. El segundo paso, ¿cierto?, es la redacción, y en la redacción es cuando yo ya comienzo a hacer los borradores, ¿ya? Entonces aquí viene la pregunta, ¿cierto?, ¿cómo comienzo mi texto? Que es la introducción, y tenemos introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, ¿cierto?, yo siempre tengo que tratar de capturar la atención del lector, y lo invito a introducirse en el texto, ¿ya?, como a seguir leyéndolo. Entonces, yo sugiero, ¿cierto?, que se comience con algo interesante que capte el interés del lector, ¿ya? Como les digo, puede ser una anécdota, puede ser un relato, puede ser parte de la historia de la obra, puede ser algo interesante sobre el artista, puede ser cómo ustedes llegaron a esta obra. Y aquí también, ¿cierto?, ustedes tienen que definir qué estilo van a tener de escritura, ¿ya? Hay gente, por ejemplo, que tiene un estilo más jocoso, que le gusta ser más informal, que pone cosas chistosas, cosas que llamen la atención, ¿cierto? Pero desde el punto de vista que me parezca así como pintoresco. Hay personas que son más serias, ¿cierto? Que les gusta más el análisis. Hay personas, ¿cierto?, que les gusta más la reflexión, que tienden a ser más filosóficas. Entonces, dependiendo de sus personalidades, también ustedes tienen que definir el estilo de escritura, porque la idea no es que sea un texto informativo, ya, porque para texto informativo yo puedo encontrar lo que está a pie de cada obra en el museo, ¿cierto? Eso sería un texto informativo. Pero yo tengo que darle esta impronta personal que tiene que ver con el estilo, ya, con el estilo que yo tengo de escribir y también con mi forma de ser, porque por algo a mí me llama la atención esta obra y eso que me llama la atención a mí yo quiero transferírselo a la audiencia, ¿ya? Y en segundo lugar, aquí también vemos lo del formato, ¿ya? Y en general, para este ejercicio que vamos a realizar nosotros, yo recomiendo que el texto no pase de las 2 páginas, ¿ya? Porque si es un texto que pretende capturar la atención del lector, se recomienda que sean textos más bien cortos, ¿ya? Porque uno quisiera que los leyera, ¿cierto? Y no que se quedara atrapado, que se aburriera o que lo encontrara tedioso. Por lo tanto, un texto de no más de 2 páginas siempre es súper bueno si queremos que el lector lo lea completo, ¿ya? Y pueda como generar este impacto que nosotros deseamos. Aquí vemos, ¿cierto?, también lo del estilo que les decía y el tema del título, que también es muy importante, ¿ya? El título, a mí no me gusta dejarlo de lado porque muchas personas creen que no importa tanto el título y en realidad es como el 50% del texto, en el sentido que así invitamos al lector a que se integre en él, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, el paso 3, que tenemos la revisión. Aquí es cuando yo corrijo el texto, lo modifico, lo edito, veo en qué me equivoqué, qué cosas quedaron claras, etc. Y esto es importante porque muchas veces nosotros escribimos un texto y desde nuestro punto de vista está bien escrito, se entiende, está todo genial, pero cuando después lo presento resulta que no se entendió mucho, que otras personas entendieron otra cosa distinta, que no se comprendió la idea que yo quise transmitir. Entonces, antes de que se publique, antes de que yo lo lea en voz alta, tengo que revisarlo y también entregárselo a un otro o una otra que yo considere, ¿cierto?, que le tenga confianza, que a lo mejor me puede dar alguna sugerencia o podría a lo mejor decirme si está bien el texto, si no está bien, si se entendió, si no se entendió. Entonces yo tengo, una vez que termino el texto, lo tengo que leer. Y esto es necesario decirlo porque hay muchas personas que escriben los textos pero después no vuelven a leerlo. Entonces uno se da cuenta muchas veces de cosas que no le gustan a la tercera, cuarta lectura, que es lo que me pasa a mí. Y de hecho, con el pasar de los años, más correcciones le hacemos a los textos. Por eso es importante leerlo harto, ¿ya? Revisar la ortografía, lo que es con acento, lo que va sin acento, los puntos seguidos, los puntos aparte, los puntos y coma, ¿ya? La cohesión entre los párrafos, las ideas. Y esto es muy importante porque nosotros, ojalá cuando escribamos el texto, sepamos bien cómo usar los conectores. Los conectores, ¿cierto?, que nosotros lo entendemos como estas palabras, ¿cierto?, que nos ayudan a unir una idea con otra, unir un párrafo con otro. Los conectores nosotros los encontramos en internet, hay tablas donde aparecen los tipos de conectores y la idea es que no se repitan tanto. Por ejemplo, para utilizar ideas que se oponen, cuando nosotros decimos pero, que el pero es un conector adversativo y que nosotros casi la mayoría de las veces lo usamos, hay otros sinónimos para reemplazar el pero, el sin embargo, el no obstante, el aunque, que nosotros en vez de poner pero, muchas veces ponemos sin embargo, no obstante, en contraposición, ¿cierto?
Y así lo podemos hacer con las palabras también. Los conectores de orden también, los que organizan la información para comenzar el texto. En primer lugar, para comenzar, introduciendo el tema, en primera instancia, ahí yo le doy pista al lector de que estoy empezando el texto y cuando termino también lo mismo, ¿cierto? Conectores de temporalidad. Finalmente, para terminar, en conclusión, en síntesis, finalizando el texto, estos, digamos, conectores, estos elementos que muchas veces pasan desapercibidos porque el cerebro los lee, digamos, muy rápido, de forma automática, son pistas que nos ayudan, ¿cierto?, para darle más sentido y más orden y organización al texto y que también le ayudan al lector, ¿cierto?, a darse cuenta cuando está partiendo el texto, cuando está en el desarrollo, cuando está finalizando, ¿ya? Y la otra sugerencia, ¿cierto?, que yo les digo es que compartan el texto, ¿cierto?, antes de publicarlo, antes de mostrárselo, digamos, al público, al que va a ser presentado, que lo compartan con otra persona, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con algún sobrino, para que les diga, ah, esto sí se entiende o esto no lo entendí, porque muchas veces nosotros pensamos que una idea está bien escrita, pero si la persona la entiende de otra forma o no la comprende es porque tenemos que darle otra vuelta y plantearla de distintas formas. Pensando siempre que los textos son para otras personas. Ya cuando son textos para otras personas, nosotros tenemos que siempre tratar de que el texto se comprenda. Y esto es importante porque nosotros hoy en día estamos dentro de una sociedad globalizada en donde toda la información la encontramos en Internet, ¿cierto? Escrita. Y muchas veces se malinterpretan las cosas. Ya nos pasa con WhatsApp, por ejemplo, en donde nosotros tenemos el texto escrito, pero no podemos escuchar el tono de voz de la persona. Entonces muchas veces nos hemos envuelto en conflictos, peleas, discusiones con personas porque leímos el mensaje que no tenía ese tono y se malinterpretó y nos pusimos a pelear. Por eso es importante, ¿cierto?, también que nosotros tratemos de ponerlo de la mejor forma posible redactado para que no ocurra esto de la malinterpretación, ¿ya? Que se comprenda bien lo que nosotros queremos decir. Y para darle un poquito un ejemplo de lo que yo estoy diciendo, aquí yo, por ejemplo, puse la obra que a mí me gusta del museo, que siempre lo digo, ya todos lo saben, que es el Chungungo. Ya esta obra está en la sala temporal y en la parte de los artistas que son de Concepción, de los talleres del sur, ya los talleres de grabado del sur. Esta es la obra que yo escojo, ya para hacer mi texto. Entonces yo observo bien la obra, ¿cierto? Veo los detalles que tiene, la analizo, me pongo frente a la obra, la pienso en mí también porque me gusta, ¿cierto? Todo esto que yo les comentaba que había que hacer. Y luego, cuando voy a hacer el texto, ¿cierto? Pienso en el título. Ya yo a mi texto le pondría Chungungo. Y bueno, los datos técnicos de la obra, ¿cierto? El artista que se llama Álvaro Barroile, la técnica que es una silografía, ya las dimensiones, el año que se produjo en el 2016. Y yo para comenzar mi texto lo partiría, ¿cierto?, hablando del chungungo como animal, ¿ya? Porque el chungungo, no sé si ustedes saben, pero es un animal del sur de Chile, está en el territorio sur, y es una especie de, parece como una especie de nutria, como entre nutria, un castor, es como una mezcla de varias cosas, es pequeño, y es autóctono de nuestro país. Yo partiría con eso porque siento que es muy importante el conocimiento que nosotros tenemos de nuestra flora y fauna, el conocimiento que nosotros tenemos del territorio chileno. Y pienso que es importante porque muchas veces nosotros conocemos animales que son de otros países, pero no conocemos los animales que son de nuestro propio territorio. Y creo que ahí está como la impronta pedagógica que les decía yo, que para mí es muy importante, que es lo que yo voy a enseñar. A mí me llamó la atención esta obra, ¿ya? Porque yo no conocía en primer lugar este animal, o sea, yo he visto coipos, he visto nutrias, pero no sabía que había un animal que era una mezcla de todas esas cosas en nuestro país, al sur de Chile. Entonces cuando lo vi, para mí fue como eso, como un animal distinto que yo no conocía. Y también, ¿cierto?, la importancia que tiene esto con respecto a nuestro patrimonio, ¿ya? Es muy importante la valorización del patrimonio nacional, nuestra flora y fauna, como les decía. Pero además de llamarme la atención porque era un animal que yo conocí, a mí me llamó la atención cómo lo retrató el artista, ¿ya? Esta obra, voy a devolverme, esta obra lo representa con mucha ternura, ¿ya? Y yo cuando vi el chungungo,
lo primero que pensé fue en mis gatos, ¿ya? Porque a mí me gustan mucho los animales. Tengo 2 gatos y ellos cuando comen, ¿cierto? Cuando juegan se ponen en una posición muy similar a la que está el chungungo en esta imagen, como que ponen las patitas así como dobladas, cierran los ojitos, se echan. Entonces lo que me produjo a mí, el sentimiento, la emoción que activó esta obra en mí fue la ternura, ¿ya? La ternura que yo siento con respecto a los animales, pero a partir desde mi experiencia personal, desde mi historia de vida, que sería con mis gatos, ¿ya? Porque la posición en que tiene sus patitas, en que pone sus ojos, es muy similar a cuando mis gatos cazan y comen, casi, casi la misma posición. Entonces, yo desde la afección, ¿cierto? Como que me conecto con esta obra. Eso en primer lugar, lo primero que capta mi atención. Pero cuando ya me voy después a la parte como técnica, ¿cierto? A cómo lo trabajó el artista, que en este caso es la silografía, nosotros podemos ver, ¿cierto? Que tiene una estética particular y que pareciera, yo lo veo así, no sé si a lo mejor a ustedes les pasa lo mismo, pero yo veo como que fuera un bordado más que un tallado, ¿ya? Y es por la forma en la que él dispuso las líneas, ¿cierto? La silografía, ¿cierto? Que es el tallado en madera. El cielo, por ejemplo, tiene líneas que son horizontales, luego las nubes las tiene diagonal, luego los árboles que están ahí las tienen hacia abajo, en el árbol que está atrás puso como más negro y unos puntos, luego las que están acá están de forma vertical, las del mar, ¿cierto? Está como con movimiento, el agua que está pasando por arriba de la patita del chungungo, ¿cierto? Pareciera que fuera una manta, las rocas están como con circulares, el pelaje está hacia abajo, él como que puso las líneas en distintas direcciones y yo pienso que es como que estuviera viendo un bordado casi en vez de un tallado en madera. Entonces eso encuentro que es muy bonito porque es muy complicado de lograr. Y siento que solamente con las direcciones de la línea, ¿cierto? Porque puntillismo no hay casi nada, o sea, solamente en el cangrejo hay un poco de puntillismo. Él le pudo dar como esta textura distinta, ¿cierto? A la imagen que nosotros vemos de ahí del chungungo. Entonces, yo creo que eso desde el punto de vista técnico es muy difícil de lograr y me gusta que pareciera que fuera bordado, o sea, que las líneas estuvieran como bordadas más que dibujadas, ¿ya? Y eso en cuanto al dominio de la técnica que le puse yo ahí entre paréntesis, ¿cierto? Estética del bordado. Y por último, la apreciación personal, que era lo que yo les comentaba, ¿cierto? Con respecto a la importancia de los animales en mi vida, ¿cierto? Y cómo lo relaciono con mis gatos, ¿ya? Se los dispongo así, ¿cierto? Como con ideas principales, pero si yo tuviera que pasarle un texto, integraría todo esto, ¿cierto? Pero con las estrategias correspondientes que tienen que ver con los conectores, con el título, el orden de la información. Yo partiría con la descripción del animal, como les digo, porque siento que no todos saben que el chungungo es un animal del sur de Chile, ¿ya? Pero eso es más o menos lo que ustedes deberían hacer, pero escogiendo una obra que a ustedes les llame la atención, que a ustedes les guste, ¿ya? Y ver, ¿cierto?, el nombre del artista, cuál es la técnica, las dimensiones, el año en que se produjo, qué parte, ¿cierto?, dentro de la historia del grabado o de las escuelas de grabado que están expuestas ahí en el museo pertenece a esta obra, ¿ya? Y qué agregarían ustedes, ¿cierto?, que a lo mejor piensan que puede servir para enseñarle a las otras personas el aprendizaje que pueda haber. Por ejemplo, si ustedes cogen una obra abstracta o no figurativa, que generalmente son más complejas de entender para el público, ustedes podrían hablar un poquito de la abstracción, ya qué es lo que es la abstracción o por qué es importante o cómo se parte desde la figuración a la abstracción. También se podría agregar dentro de este texto para que así las personas sepan de antemano a qué se refiere y no queden un poco sobre la nada, que a veces pasa con el arte, que la gente no lo entiende y como que ya se niega y no quiere como meterse más allá. Ustedes tienen que lograr eso, tienen que lograr que se integren, que se interesen, que traten de entrar y de comprender la obra, sobre todo estas obras que les estoy diciendo que no son figurativas, que son mucho más complejas para el intelecto, ¿ya? Eso, así que el encargo sería, y que bueno, no, yo creo que nos vamos a tomar una pausa, luego si es que quieren hacer alguna pregunta, que ustedes escojan esta obra, ¿cierto? Y consideren estos factores que yo les puse en el mapa, ¿cierto? Tema, técnica y materialidad, vínculo con la historia de vida y la lectura personal. Y con estos elementos ustedes ya puedan construir este texto que puede ser máximo 2 páginas, mínimo una, ¿ya? Pero ustedes si hoy si quieren usar las 2 páginas completas, si quieren usar menos, si quieren hacer 1 y media, queda libertad de cada uno de ustedes, ¿ya? Disculpa, Mayra,
Eh, Quiero comentarles que luego del break vamos a mostrar las imágenes que están expuestas actualmente en el museo. Vamos a ir haciendo como un carrusel de imágenes para que ustedes las vayan viendo y podríamos dejar, yo sé, unos 20 minutos para que escojan la que más les guste, que no sea así como rápidamente. Y después empezamos el texto que como decíamos no es necesario que lo terminen ahora, ¿ya? Pero la selección yo creo que es importante. Eso quería mencionar solamente. Gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta, duda, consulta, sugerencia, opinión, acotación. ¿No? Sí, claro. Yo tengo clara la imagen que me gusta. Me tengo que retirar a las 19, pero la imagen era, no me acuerdo el título, como esa mujer con el pelo así como volando. La de Santos Chávez, Javi. Es Ah, la que había mencionado yo. La de Santos Chávez. Sí, que usted se sacó la foto ese día en el museo con esa sí, obra. sí, la tengo. Tengo la foto y todo. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama la obra? No me acuerdo. Javiera lo va a buscar. Entonces, me gustaría llevarme esos datos para poder escribir, hacer el trabajo. Ya, sí, no hay Disculpa. problema, yo lo busco y se lo mando. Ya, Está en la perfecto, sala, eso. ahí está, Mi amada y el viento de Santos Chávez. Mi amada Ah, y sí. Erich. Perfecto, gracias. Javiera, nosotros ayer después que estuvimos en el museo, nos fuimos al Palacio Baburiza a ver una exposición de grabados. ¿Ya? Eh, Ahí está la obra que me gustó, me puedo referir a ella, ¿Pero está en aunque el museo, en el MUC también? no, está allá sé que está en el Baburiza porque no había, no, es todo lo que ¿Y está ahí qué en el obra Baburiza. es? Los quistros del cerro. De No, Loirón, ¿no? no. Sabes que a mí me llamó tanto la atención que yo quedé pegada ahí en esa obra y solo le tomé una foto y la tengo acá y la reviso y Lo la que, reviso. Me llamó mucho la atención, mucho, me quedó muy adentro. lo que pasa, María Teresa, es que este ejercicio que ustedes van a hacer, este trabajo en realidad que ustedes van a hacer, va a ir en el Ah, cuadernillo ya. que se va a entregar. Entonces, la idea es que sea una obra que esté en el museo, porque ahí la gente Ya, va a identificar como, puedo verlo ahí arriba, o algo que de afuera va a ser difícil, no sí, tendría ya mucho está bien. sentido con el cuadernillo. Pero Ya. qué bueno que le haya gustado esa obra, bacán, que la haya conmovido tanto. Esa es la idea Sí, al final del arte, ¿no? Pero sí. para este ejercicio propiamente tal, es mejor una obra que esté en el museo. Sí, las vi a las otras, así que no hay problema, pero esa me quedó. No la he visto, la voy a Eh, buscar. ¿Los quiltros del cerro se llama? sí, Ya. ¿Puedo hablar? Señora Amelia. Sí, buenas tardes. La obra que vimos es de Ismael, de Ismael Díaz, del profe que nos enseña grabado. Es una obra de él, se llama Los Quitros del Cerro. Y bueno, quedó muy impresionada María Teresa. Sí, es un perro. A lo mejor mostrar otra obra de Ismael que pueden estar en el museo y que estén con otra del mismo artista. es que es un perro y el enfoque que él le hizo al perro es muy llamativo porque no lo tomó ni de lado ni de frente. La cara al perro no se le ve que tiene cabeza, pero no se ve su rostro. Se ve solo su parte de atrás, que como por ser un quiltro, el perro está muy deteriorado, mordido, flaco. Es un quiltro del perro, un verdadero perro anónimo. Que me Es llegó muy adentro. figurativo, es figurativo. Sí, es muy simple, pero en el fondo te entrega demasiado. Qué bonito, hay que verla. Entonces,
esa obra, la voy a buscar. Y en una de esas podríamos pedir que la pusieran en el museo, Es muy bonita. al sitio del público. Que está en exposición ahí en el Baburiza. Claro, no, pero yo hablaba en el museo. Ojalá, No sé si se puede hacer. ojalá. Para más adelante. Gracias, Melita, por recordarme que era del profesor. A mí también me llamó la atención el perro. Si es nada más que el perro del fondo blanco. Entonces, todo el trabajo está realizado en el pelo, todo lo deteriorado que está el animalito. Es un filtro, como hay tantos. Bueno, pero esperemos a ver la ronda de imágenes y puede haber Puede que haya otra cosa. Eso, ya, súper. Don Víctor Hugo tenía una pregunta, levantó la mano, ¿no? Ah, no, ya. ¿Quedó todo clarito entonces? ¿Ninguna duda? María Cristina. Sí, quería decir que podría suceder que en el transcurso de la escritura del texto surgen algunas dudas. Ahí podemos comentar así y hacer consulta. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque al empezar a hacerlo es muy probable que van a surgir. Sí. Ya. Sí, pueden hacer todas las consultas que quieran mientras estén escribiendo el texto. Bueno, si no hay más consultas o dudas, podemos dar el pequeño recreo, Javi. No sé cuánto se toman. ¿10 minutos? Ya. Entonces, a las 7 volvemos. Bueno, menos la señora Lucrecia que se tiene que retirar. Chao. Ya. Ahí nos vemos después del Gracias. cafecito.